Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Les saludo con mucho gusto, esperando que todos estén muy bien de salud y sobre todo que estén siendo guiados por Dios en este tiempo en el que hemos aprendido tanto, hermanos, del poder de Dios, de su soberanía, de su voluntad. Y confiamos en que cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido expuestos definitivamente a un mayor conocimiento de la palabra de Dios y que Dios también ha producido una mayor santificación en nuestras vidas, llevándonos a conformarnos precisamente más a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy a través de este video, hermanos, queremos transmitirles la visión de un nuevo propósito que ha estado en nuestras oraciones por un buen tiempo ya. Y que vemos también que por circunstancias que vivimos dentro de esta pandemia, podremos llevarlo a cabo únicamente y con el favor de Dios usando los medios virtuales a nuestro favor. En estos próximos días y a través de estos grupos estaremos estableciendo, hermanos, un discipulado para toda la iglesia con el fin de mostrar y tener el cuidado espiritual a cada creyente de la Iglesia Plenitud en Vida en Cristo. Y aquí es donde entra la participación de cada uno de los que han sido agregados a este grupo de WhatsApp llamado Discipuladores. Hemos creado, hermanos, un grupo de hombres y otro de mujeres con el objetivo de que hombres que han estado en un proceso donde Dios nos ha llevado a madurar y a crecer espiritualmente podamos cuidar de la vida espiritual de otros varones. Y de la misma manera de las mujeres piadosas, mujeres que han estado creciendo y han estado madurando en el conocimiento del Señor, puedan también cuidar de la vida espiritual de otras mujeres. Y en ocasiones posiblemente podremos hacerlo como matrimonios o como familias, según sea el caso. Los motivos, hermanos, por los que cada uno de ustedes fueron agregados a este grupo es en primer lugar porque confiamos en que todas las personas que ya estamos en cierta madurez podamos cumplir con el mandato de Jesús. Lo que Él nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, creemos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ya la madurez para cumplir esta comisión, estas palabras, este mandato de Jesús. Las personas que están en este grupo, hermanos, somos personas que estamos, en primer lugar, en el consejo de enseñanza, que estamos también, en primer lugar, coordinando algún ministerio de la iglesia, o que estamos también coordinando, hermanos, alguna de las áreas de servicio en la iglesia también, o que hemos tomado el curso también de discipuladores. Algunos de ustedes ya lo tomaron y consideramos entonces que existe la madurez para cuidar de alguien más en la fe. En un futuro, claro, se irán agregando personas que se vayan considerando, hermanos, para tomar este discipulado, que pueden precisamente ya discipular también a otras personas y abarcar a la gente que vaya llegando precisamente a la iglesia, como los nuevos o los que ya estén congregándose de una manera habitual. Quienes vamos a estar apoyando precisamente paso a paso el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la iglesia, pues seremos nosotros, cada uno de los que estamos en este grupo. Conociendo también lo que dicen las Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 14, 23, que dice que en toda labor hay fruto. Hermanos, a continuación quisiera comentar un poco acerca de la importancia precisamente de que toda la iglesia esté siendo discipulada. Esto lo sabemos y lo entendemos por lo que el Señor Jesús nos dejó escrito en su palabra. En la Biblia, un discípulo, hermanos, es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Es importante que podamos comprender este concepto, esta definición. Un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y la enseñanza de otra persona. De hecho, el último mandato que Jesús le dio a sus seguidores precisamente fue ir y hacer discípulos.
El proceso de hacer discípulos, hermanos, es tan crítico para el mensaje de la Biblia que encontramos el tema precisamente, básicamente en toda la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Dios siendo ordenado de manera regular, ¿no? A discipularse constantemente unos a otros, recordándose precisamente la fidelidad de Dios, hablando acerca de sus obras, de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, especialmente su rescate durante el éxodo de Egipto, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que el proceso de hacer discípulos comenzó precisamente con el ministerio de Juan el Bautista, cuando él precisamente preparó a los hombres y mujeres para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos también el discipulado en la obra de Cristo, cuando él llama y entrena a sus primeros seguidores. Cristo tomó el tiempo, hermanos, para llamar a quienes él quiso, dicen las Escrituras, y tomó un tiempo para prepararlos. Lo vemos también mientras se forma la iglesia en el libro de los Hechos, si recordamos, y ahí se está implementando precisamente el mandato de Cristo, ya resucitado, que dijo, vayan y hagan discípulos. Ese fue el mandato para la iglesia antigua y es el mandato, hermanos, para la iglesia hoy en día. En un sentido, hermanos, el cuerpo de la iglesia es como un invernadero que Dios mismo ha construido para hacer crecer, cultivar discípulos de Cristo para la gloria de Dios Padre. Nos damos cuenta de esto. Todo creyente, hermanos, es llamado a la obra del discipulado. Y lo vuelvo a repetir, todo creyente, hermanos, es llamado a la obra del discipulado. Todo cristiano es llamado por Dios a contribuir en la obra de la iglesia de hacer discípulos precisamente a través de relaciones deliberadas y mutuamente motivadoras. Eso es un llamado para todos los cristianos. Una manera que podríamos definir la obra del discipulado es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir para que aquellos que están anotando puedan tomar nota de esto. Una manera como nosotros podemos definir la obra del discipulado es la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Entonces, de esta definición, hermanos, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, el discipulado, hermanos, es un discipulado intencional y deliberado. Debe de haber una intención clara y tenemos que tener un propósito firme y bien establecido. No es algo, hermanos, en que simplemente sucede, ¿no? No es algo que se va a dar nada más como por arte, ¿no? de magia. Hermanos, el discipulado es el resultado, en primer lugar, de una iniciativa con propósito. ¿De parte de quién? De parte de otros cristianos que están respondiendo precisamente, como lo dije al principio, al mandato de Jesús que él dio en Mateo. Las palabras que él dijo, dice, y cuando Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y entonces da el mandato, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y él da una serie de cosas que debemos de llevar a cabo. Entonces, así como Jesús hizo, hermanos, cada uno de nosotros debemos invertir nuestras vidas con el propósito de enseñar a los demás ¿a qué? A seguir a Jesucristo. Y esto es lo que entendemos que estamos llamados a hacer como cristianos, a darnos. Todos conocemos de memoria el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ahora, ¿qué es la tarea de nosotros? En primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 también, hermanos, encontramos ahora qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Les voy a leer para que podamos comprenderlo.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice de esta manera: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice el apóstol Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, así como Jesús hizo, hermanos, y Él dio e invirtió su vida con el propósito de enseñar a los demás a seguir a Cristo, y lo hemos entendido a través de las Escrituras, ahora nosotros, hermanos, somos llamados también a hacer esto como cristianos, a darnos. Intencionalmente, deliberadamente, a propósito, tenemos que hacerlo para relacionarnos precisamente con los demás y así ayudarles a convertirse precisamente en creyentes maduros que aman a Cristo, que lo obedecen y que lo están siguiendo fielmente. Y en segundo lugar, hermanos, el discipulado implica motivación. Hermanos, los cristianos necesitan motivación. ¿Para qué? Para ser fieles, para perseverar en su fe. El discipulado, hermanos, está enfocado precisamente en hacer seguidores de Jesús. Es decir, en ser cristianos. No solo esto es una reforma, hermanos, moral, ¿no? No lo tenemos que ver de esa manera, o aún algo peor. No estamos reformando nada. ¿Qué estamos buscando, hermanos? Estamos buscando el que podamos estar enfocados en hacer seguidores de Cristo. ¿Sí? Que podamos entender que no es tampoco hacer copias de ti mismo, no se trata de eso el discipulado. Lo que vamos a hacer, hermanos, es que podamos desarrollar personas fieles, que puedan perseverar en su fe, amando, como lo mencioné hace un momento, y obedeciendo al Señor. Y en tercer lugar, el discipulado está fundamentado en la palabra de Dios. Hermanos, no vamos a dar nuestro buen consejo. El discipulado, hermanos, no es para que tú puedas dar tu buen consejo, porque somos muy inclinados, somos muy dados a hacer esto. Cuando una persona pregunta algo acerca de las Escrituras o alguna situación que está viviendo, somos muy dados a usar la expresión, bueno, yo pienso o yo creo, ¿no? Y somos inclinados a tratar de atraer la atención hacia nosotros, la mirada hacia nosotros. Hermanos, no se trata de que demos nuestro buen consejo. Se trata de que podamos precisamente enseñarle a las personas a comprender lo que dice la palabra de Dios. Esto implica entrenamiento, hermanos. Y este entrenamiento no puede estar fundamentado en cualquier cosa, en cualquier pensamiento o en cualquier filosofía humana, ¿no? De ninguna manera. Lo que le enseñamos a las personas y lo que les ayudamos a asimilar, hermanos, es lo que dicen las Escrituras precisamente. Lo que les enseñamos a las personas, hermanos, es lo que ellos van a pasar el tiempo meditando, contemplando, comprendiendo lo que dicen las Escrituras el resto de su vida. ¿Se dan cuenta? Por eso no podemos fiarnos y querer darles nuestro buen consejo. Tenemos que darles la palabra de Dios, el pensamiento de Dios que está precisamente en las Escrituras. ¿Verdad? Si les enseñamos a la gente, hermanos, a depender de sí mismos, o si les enseñamos a volverse, ¿no?, a las cosas del mundo, que sería algo completamente errado, pues, hermanos, nunca van a encontrar a Dios. Si tú en el momento que estás discipulando a alguien le estás tratando de hacer ver que él dependa de sí mismo, de su capacidad, de su fuerza, de su inteligencia, o peor aún, ¿no?, de volverse a las cosas del mundo, que se ha dado mucho el caso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermanos, no van a encontrar a Dios. El discipulado debe de estar, lo vuelvo a repetir, fundamentado en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos dando dirección, debemos de ir siempre a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da vida.
¿sí? Y no el consejo sabio del discipulador. Tú tienes que tener presente esto, hermanos. Es la palabra de Dios la que da vida y no el consejo sabio del discipulador. Porque en el momento que caemos en esta trampa y olvidamos lo que dice la Biblia y comenzamos a dar dirección con la frase yo creo o yo pienso, sin ir a lo que dicen las Escrituras, hermanos, podemos equivocarnos y podemos estar dando una dirección equivocada. Siempre debemos de ir, la palabra de Dios dice esto, pero para eso tenemos que conocerla. Como discipuladores, hermanos, nosotros vamos a trabajar muy duro para no cultivar precisamente una dependencia en nosotros. No es esa la tarea que tenemos. No debemos de hacer personas dependientes de nosotros. No. En lugar de esto, tenemos nosotros que entrenar cristianos para que vayan a las Escrituras precisamente de manera consistente. Esa es nuestra tarea. En cuarto lugar, hermanos, discipular es amar. Hermanos, esto tiene que ver con cuidar precisamente el alma de alguien y de esta manera, pues esto es amor. Estamos llamados a entregar de forma deliberada, hermanos, nuestras vidas, como lo dije hace un momento, y entregarlas para el bien espiritual de los demás. Así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno, hermanos, ciertamente vemos que Cristo hizo por nosotros lo que nunca haríamos nosotros por otros, ¿verdad? Él, Jesús, cargó nuestros pecados como un sustituto perfecto, pero sin pecado. Nosotros, hermanos, no podemos hacer eso. Sin embargo, estamos llamados, escuche bien, estamos llamados en nuestro estado imperfecto y caído, ¿verdad? Y somos llamados precisamente a reflejar ese perfecto amor de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, derramando precisamente nuestras vidas para el bien espiritual de los demás, entregando nuestras vidas para ellos, para su motivación, para su bendición. Hermanos, esto es lo que la Biblia describe precisamente como el amor entre cristianos. Esto es lo que la Biblia menciona como una entrega completa, ¿no? de parte de cada uno de nosotros. Debemos reflejar ese amor en nuestras pequeñas maneras de entregar, hermanos, nuestra vida por los demás. Ese es el amor. Y hacerlo con el objetivo, lo quiero acentuar de esta manera, hacerlo con el propósito de glorificar a Dios, de glorificarle bien y de ser de bendición para nuestros hermanos. Eso es lo que significa precisamente amar. En quinto lugar, hermanos, el discipulado es relacional, porque implica más que solo observar precisamente una lección, ¿no? Que está en video. Es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Implica, hermanos, que como hermanos podamos compartir precisamente nuestras vidas unos con otros. Y que podamos entender esto, hermanos. La simple transferencia de información no es suficiente. No es suficiente. No es que vamos a hacerlo como se hacen en algunas empresas, ¿no? Que se entrega un video y tú lo ves, y si lo entendiste, qué bien, y si no, pues te tienes que aguantar y punto. No, hermanos, la simple transferencia de información no es suficiente. La iglesia, como iglesia, hermanos, estamos llamados a relacionarnos unos con otros. ¿Sí? Ese es el propósito, que podamos relacionarnos unos con otros para poder añadir precisamente un aspecto de comunión, de coinonía diferente a todo lo que se vive en la iglesia, precisamente. Aún todo lo que tiene que ver con el discipulado precisamente individual, todo tiene que ver con relacionarnos, todo tiene que ver con estar en comunión, estar en coinonía precisamente. Así como muchas otras cosas que vemos también en la iglesia, ¿no? En la vida de la iglesia, hermanos, el discipulado individual debe de desarrollarse en un contexto de amor y de exhortación. ¿Se dan cuenta? Y lo vamos a hacer a través precisamente de que vamos poco a poco conociendo la vida de nuestro Señor Jesús en primer lugar, pero también la vida de unos y otros.
al conocer las luchas, al conocer los dones que cada uno de los demás tienen, y al poder ir conociendo también las debilidades, al ir conociendo también las situaciones adversas en la vida de los demás. A través de todo eso se va desarrollando precisamente una relación personal donde podemos bendecirnos, donde podemos animarnos y donde podemos precisamente orar unos por otros. De esta manera, hermanos, se va construyendo precisamente en la iglesia este propósito de una edificación mutua, una edificación mutua. Entonces, habiendo mencionado todo esto, hermanos, habiendo comprendido lo que es de alguna manera el discipulado, debemos conocer también que existe una relación entre discipulado y consejería, y esto es muy importante que lo podamos comprender. Existe una relación muy clara entre estos dos conceptos, discipulado y consejería. Alguien que aconseja, hermanos, puede discipular a alguien, y alguien que discipula también puede aconsejar a alguien, ¿ya? Pero no siempre va a suceder de esa manera. Como discipuladores posiblemente no nos vamos a sentir aptos para aconsejar, ¿no? Y cuando sucede eso, hermanos, debemos pedir la ayuda de alguien que lo pueda hacer. Y ahí en ese aspecto tenemos que recordar que podemos pedir la ayuda de nuestros pastores, en primer lugar de nuestro pastor y de nuestros líderes. Entonces, cuando tú no te sientas, al estar discipulando, cuando no te sientas apto para aconsejar, hermanos, no pasa nada, puedes pedir ayuda a alguien que sí lo pueda. Entonces, definiendo la consejería bíblica, hermanos, es cuando un creyente maduro contribuye al crecimiento espiritual de un hijo o de una hija de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra, ¿sí? En el contexto, claro, de una comunidad cristiana. Debe de ser así, para que a través de las circunstancias permitidas por Dios precisamente, la persona pueda ver la vida y pueda reaccionar ante los eventos a través de una perspectiva bíblica, ¿verdad? Y de una perspectiva completamente cristiana. Es muy importante esto. Así que para poder aconsejar, eso lo quiero acentuar también y lo quiero puntualizar en este momento, para poder aconsejar tú debes conocer lo que la palabra dice acerca de las problemáticas precisamente que la persona está enfrentando. Cuando viene alguien y tú estás discipulándole y si está en medio de un problema, tú debes de conocer qué dice la Escritura en relación a ese problema para poder dar precisamente una dirección bíblica. Lo vuelvo a repetir, hermano, no puedes tú confiar en tu buen consejo. No puedes confiar en lo que tú crees. Tú tienes que ir a la palabra. Para poder tú aconsejar, debes conocer la palabra. Y si no lo puedes hacer o si no lo puedes manejar porque no estudias la Biblia, porque no la lees o porque no conoces, no tienes idea de qué es lo que dice la Biblia, entonces si no lo puedes manejar es importante entonces, hermano, que entiendas esto, debes de canalizarlo a quien sí conoce el tema, que seguramente serán nuestros pastores y nuestros líderes. Hermanos, el discipulado y la consejería bíblica son un proceso, no es algo de una sola sesión. ¿Me explico? Es un proceso. Entonces, todo tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. El discipulado y la consejería bíblica, hermanos, son para creyentes. ¿Me explico? Esto es exclusivo para creyentes. Cuando tú vas y estás hablando con alguien que no es cristiano, bueno, eso es otra cosa, eso es evangelismo. Pero el discipulado, hermanos, y la consejería es exclusivo para el creyente, porque el creyente, vamos a dar por sentado que conoce de las Escrituras, que conoce el propósito de Dios ya para su vida. Entonces, en ambos, el consejero y el aconsejado, hermanos, tienen que ser personas en quienes mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo comprendamos, tanto en el discipulado y en la consejería, en ambos. El consejero y el aconsejado, el discípulo y el discipulador deben de ser personas en quienes mora el Espíritu Santo y tiene que ser precisamente bajo el marco de la palabra.
¿Se dan cuenta? El discipulador, hermanos, y el consejero no están ahí para hacer sentir mejor al aconsejado, y eso es muy importante que lo puedas comprender. Tu tarea no es hacer sentir mejor al aconsejado, tu tarea es ayudarle a desarrollar precisamente una cosmovisión bíblica que le pueda ayudar a ver la vida y a reaccionar ante los eventos de su misma vida de una forma que glorifique a Dios. Yo se los vuelvo a repetir de esta manera. Tu tarea, hermanos, no es hacer sentir mejor al aconsejado, sino tu tarea es ayudar a desarrollar una cosmovisión bíblica que le ayude a la persona que tú estás discipulando o aconsejando, que le ayude a ver la vida y a reaccionar ante los eventos de esta de una forma que glorifique al Señor. William Parker dijo que la perseverancia no es solo paciencia en el camino, sino es convertir en gloria lo sufrido. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos, no estamos resolviendo un problema. Yo quiero que eso lo tengas presente y quede claro en tu mente y en tu corazón. Nosotros, al estar discipulando, al estar aconsejando, no estamos resolviendo un problema. Estamos formando una mente con una cosmovisión bíblica en una situación particular, en una persona, en un matrimonio, en una familia. ¿Se dan cuenta? Debemos siempre cuidar, hermanos, de hacer a las personas dependientes de Cristo y no de nosotros. Esa es nuestra tarea. Yo lo que debo de hacer es hacer a las personas dependientes de Cristo y no de mí. Si tú tienes presente esto, hermanos, estaremos poniendo bases firmes en lo que es el discipulado. No podemos enseñar a alguien, hermanos, a ser un inmaduro, ¿no? Que perpetuamente sea una persona inmadura, que no crece, ¿verdad? Porque lo necesitamos a Él creciendo tanto como Él nos necesita a nosotros. Todos necesitamos estar en ese mismo propósito de ir creciendo hasta que todos, dice Pablo a los Efesios, lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, no debemos de tener esta actitud, hermanos, de tener siempre a las personas dependiendo de nosotros. Por poner un ejemplo, es como cuando nosotros no vamos a ser el piloto del avión del aconsejado, para que podamos comprenderlo mucho mejor. Nosotros no vamos a ser el piloto del avión del aconsejado, ni siquiera el copiloto, ¿no? Nosotros, hermanos, seremos solamente como la torre de control y eso no es tampoco para controlar, para que no nos emocionemos, ¿verdad? Pero seremos como la torre de control para que cuando Él esté volando solo con Cristo y cuando Él necesite aterrizar o esté experimentando turbulencias en su vida, ¿no? Aflicciones, situaciones duras, Él pueda llamar entonces a la torre de control y pueda decir, oye, estoy en problemas, ¿qué hago? Entonces, el que está siendo aconsejado o está siendo discipulado no debe de pensar que su vuelo depende de nosotros, ¿verdad? Que ya nosotros le vamos a arreglar la situación, no, sino que nosotros le vamos a proveer precisamente las directrices cuando su vuelo, su vida tenga esas turbulencias. Y lo vamos a hacer a través de las Escrituras, a través de la palabra. Pero nosotros no vamos a resolver su vida. Ese es el problema de muchos discipuladores, de muchos consejeros en el contexto, en la iglesia carismática, ¿no? Ellos dicen claramente lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacer esto y punto, y se acabó. Entonces eso no es eso lo que vamos a hacer, hermano. Nosotros vamos a dar las directrices, y lo vuelvo a repetir, tiene que ser con base a las Escrituras. Cuando las personas están experimentando turbulencias, aflicciones en sus vidas, nosotros damos la directriz en base a las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Es importante que lo podamos comprender, hermanos. Entonces, al buscar a una persona precisamente para discipularles, es acercarnos y preguntarles, ¿verdad? Es estar al pendiente de sus situaciones, etc. Entonces, nosotros en primer lugar, como discipuladores, hermanos, debemos de tomar esa iniciativa. Pero cuando se trata de consejería,
hermanos, esa es voluntaria. Lo vuelvo a, no sé si me entienden. Cuando yo busco una persona para el discipulado, nosotros nos acercamos y les empezamos a preguntar, estamos al pendiente de las situaciones en su vida. Nosotros somos quienes tomamos esa iniciativa. Pero cuando es una consejería, eso debe de ser voluntario. Tú no puedes llamar a las personas y decir, ven, te voy a aconsejar. ¿No? Eso debe de ser algo voluntario. Eso es algo que la persona que está en necesidad debe de solicitar normalmente, ¿verdad? No debe de ser así como que te voy a aconsejar, ven, nos vemos a tal día, te voy a aconsejar. No, son dos cosas muy diferentes. La persona, en primer lugar, debe apropiarse del problema que tiene y tiene que reconocer que necesita ayuda, ¿verdad? Y nosotros, en ese aspecto, como discipuladores, podemos sugerir que busque consejería, ¿no? Que lo haga de alguna manera, podemos dar las opciones, en primer lugar decir que está abierta la puerta con nuestro pastor, que él puede pedir una consejería, pero debe de ser algo voluntario. Tú no puedes obligar a las personas a esto. Nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie, hermanos. Eso lo tenemos que tener claro. Debemos tener mucho cuidado y comprender que el discipulado es estar pendiente precisamente del crecimiento de esa persona, ofreciéndole las herramientas para su crecimiento espiritual y brindando precisamente la consejería cuando la persona lo requiera. ¿Sí? Sí, me explico. Quiero que eso quede claro en nuestros corazones, pero no es apropiándonos de la persona, hermanos. Debemos de tener cuidado en el discipulado. Cuando yo estoy tomando un grupo de personas, yo debo de entender esto, no me pertenecen. Yo no me tengo que apropiar de las personas, no tengo que forzarles de ninguna manera a hacerles o a hacer lo que yo les he enseñado o aconsejado, ¿verdad? Estaría en un error muy grave en ese aspecto. De eso Dios me va a pedir cuentas. Debo de tener el temor de Dios. Entonces, al estar discipulando a un grupo de personas, hermanos, no debo de apropiarme de sus vidas, de las personas. No debo de forzarles de ninguna manera, hermanos, a hacer lo que yo les estoy enseñando o lo que yo les estoy aconsejando. Eso no es lo que la Biblia enseña con relación al discipulado o la consejería. Nuestra mayor labor, hermanos, es orar, en primer lugar, por esa persona. Eso claro que lo puedes hacer. Si te quieres apropiar de la vida de las personas, te tienes que apropiar de esta manera. Tienes que verlos como tuyos para orar por ellas. Y el convencimiento en sus vidas para que ellos obedezcan a lo que tú les estás dando como dirección en las Escrituras, el convencimiento, hermanos, lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, una vez que hemos establecido estas bases, hermanos, entonces vamos a entrar a explicar precisamente cómo se va a llevar a cabo la dinámica dentro de nuestra iglesia. Y lo quiero explicar así para que quede de esta manera claro y no hayan dudas cómo se va a estar llevando a cabo la dinámica del discipulado. En primer lugar, hermanos, todos tendremos a alguien que nos discipulará. Entonces, claro que con esa persona podremos acercarnos a platicar, podremos pedir oración por las necesidades que tengamos, podremos convivir con ellos y también un punto muy importante que no podemos dejar a un lado es que podremos entregar cuentas, ¿verdad? Etcétera. Esa persona, hermanos, podrá discipularnos, podrá aconsejarnos o podrá sugerirnos a alguien que lo haga, que pueda aconsejarnos, ¿no? Y tendremos también nosotros, obviamente, a quién discipular. Entonces estaremos siendo discipulados, pero también tendremos a quién discipular. Entonces en ese aspecto, hermanos, pueden ser matrimonios o pueden ser personas individuales. Nosotros tenemos que estar abiertos en ese aspecto. Entonces, esa es la primera base que debemos comprender. Yo estaré siendo discipulado, pero al mismo tiempo tendré a alguien a quien yo voy a estar discipulando. Y ahí pueden ser, como lo vuelvo a reiterar, pueden ser matrimonios o pueden ser personas individuales. Yo y mi esposa, hermanos, ya hicimos toda esta división y se las vamos a enviar personalmente a cada uno de ustedes. Luego, en segundo lugar, durante ya un tiempo, hermanos,
se ha estado enseñando en la escuela para padres que los que somos padres debemos ser la mayor influencia en la vida de nuestros hijos. Los padres, cada uno de nosotros, hermanos, debemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos lo suficiente para asegurarnos de que ninguna otra influencia sea más dominante. Esa es la tarea de cada uno de nosotros como padres. Dios ha hecho, hermanos, de la función paterna una responsabilidad y que requiere una dedicación total. No queda exenta ninguna fase de la vida de nuestros hijos, ninguna hora del día, ¿verdad? No hay descansos en nuestros deberes paternos, lo hemos enseñado en la escuela para padres. No hay tiempo libre siquiera para el padre que quiere ser fiel a su vocación, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Los hijos, hermanos, son nuestros primeros discípulos y cae sobre nosotros como padres la responsabilidad de cuidar de sus vidas espirituales. Somos nosotros quienes vamos a dar cuenta al Señor de la vida espiritual de nuestros hijos, y si hemos sido negligentes o flojos, somos nosotros, hermanos, quienes vamos a dar cuenta. Somos nosotros quienes tendremos que estar delante del Señor para responder por la vida espiritual de nuestra familia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, lo hemos leído tantas veces en la versión Reina Valera, ahora lo voy a leer en la Biblia de las Américas, y dice de esta manera: debes comprometerte con todo tu ser, escucha cómo dice esta versión, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿verdad? Pero por supuesto, hermanos, que esto conlleva, claro, un gran compromiso, ya que si voy a involucrarme en la vida de mi hijo y voy a involucrarlo en la mía, entonces deberé de ser un vivo ejemplo del cristianismo. Yo como padre debo de ejemplificar una vida de obediencia al Señor, de obediencia a la palabra. Y si ellos se van a involucrar en mi vida y yo me voy a involucrar en la suya, lo vuelvo a repetir, hermanos, tú debes de ser un vivo ejemplo de cristianismo, ¿verdad? Y debes de conocer el peso de tus acciones, tanto las acertadas como las acciones equivocadas. Tú tienes que conocer el peso de esas acciones, porque eso va a traer un reflejo en la vida de tu hijo o de tus hijas. Así que, viendo que el discipulado, hermanos, es un mandato para los padres, cada papá y cada mamá deberá en este tiempo discipular a sus hijos, ¿sí? Sobre todo los que están viviendo en casa aún, porque tal vez los que ya están casados, ellos deciden discipularse con otra persona, ¿verdad? Y eso es muy respetable. Pero si tus hijos están todavía están aún en casa, entonces tú como papá y como mamá son quienes deben estar discipulando a sus hijos. Y únicamente en algunos casos muy esporádicos, muy raros, será otra persona que esté discipulando a los muchachos. Espero que eso haya quedado muy claro. ¿Qué implica el discipulado? Muy bien. Hermanos, se va a estar llevando todo por WhatsApp y se va a estar llevando a cabo a través de llamadas telefónicas, y todo esto es básicamente por el tema de la pandemia. Tú como discipulador, hermanos, tú debes hacer un grupo de WhatsApp con las personas que se te van a asignar. Y una vez que ya hayas hecho este grupo, tú podrás enviar precisamente el video semanal con la enseñanza para tus discípulos. Este video obviamente lo vamos a estar enviando yo y mi esposa. Junto con este video, hermanos, también vamos a agregar algunas preguntas que te van a ayudar para que las puedas usar para abrir la conversación con tus discípulos precisamente. Aquí en esto, hermanos, bueno, tú debes escuchar los videos, ¿verdad? En primer lugar, para saber de lo que vamos a hablar en ellos, porque si tú les mandas el video y luego les preguntas si ya vieron o si ya escucharon el video y tú no lo has hecho, pues vas a quedar muy avergonzado porque no vas a saber de qué estamos hablando en ellos. Ahora,
En ocasiones, hermanos, podemos llegar a pensar que por el tiempo en que llevamos siendo creyentes, algunos temas ya los conocemos. Eso es muy clásico, se da de repente en las personas o se da en nosotros. Creemos que porque ya llevamos mucho tiempo siendo creyentes, ya algunos temas ya los conocemos. Y en efecto, es así también. Muchas veces va a ser así. Pero, hermanos, seamos humildes al escuchar algunas veces enseñanzas que ya conocemos con el fin de apoyar el crecimiento de alguien más. Ahí en ese aspecto seamos obedientes al Señor, seamos obedientes a las indicaciones, porque a través de eso precisamente podremos ayudar a aquellos a que estarán creciendo a través de nuestra dirección. A pesar de que la Biblia, hermanos, la leemos una y otra vez, la leemos tal vez repetidamente, cada vez que lo hacemos, hermanos, siempre hay algo nuevo que Dios nos enseña. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Aun cuando la hemos leído una y otra vez, aun cuando la hemos leído infinidad, en el número de veces, hermanos, siempre hay algo nuevo que Dios nos enseña, porque la riqueza de su palabra es inmensa. Entonces no menospreciemos la enseñanza, aun cuando creamos que ya lo conocemos o aun cuando creamos que eso es para personas nuevecitas. En el momento que nosotros tengamos este pensamiento, que no necesitamos eso porque eso ya lo conocemos, ahí mismo estamos perdiendo la batalla contra el enemigo. Entonces seamos humildes y escuchemos las enseñanzas con el propósito de que podamos apoyar el crecimiento de alguien más. Los temas que vamos a estar enviando, hermanos, serán temas con una secuencia precisamente de discipulado. A través de estos temas se estará guiando al creyente desde su llegada a Cristo, o desde su llegada al conocimiento del Señor, su crecimiento y hasta su integración completa a la iglesia. Por eso es un proceso, es una secuencia. Por favor, escuchemos los videos y tengamos de esa manera, lo vuelvo a reiterar, la humildad para poder apoyar a quienes estaremos ayudando. Los temas que vamos a estar viendo desde el principio son qué es el Evangelio, vamos a estar viendo las evidencias de la salvación, vamos a estar viendo los atributos de Dios, las disciplinas espirituales, vamos a estar viendo el orden en la familia, vamos a estar viendo el funcionamiento de la iglesia, el servicio, la gran comisión, entre otros. Entonces es una secuencia que es de muchísima bendición para todos nosotros y que les pedimos nuevamente que lo podamos respetar esa secuencia. Y lo vuelvo a reiterar, si tú piensas que son temas muy sencillos, o si piensas que son temas que tú ya conoces, hermano, sé obediente, sé humilde, escúchalos para que tú puedas de esa manera estar guiando a tus discípulos. ¿Cuál será la función de cada discipulador? Además de formar precisamente el grupo de WhatsApp y de estar enviando el video semanal. ¿Cuál será la función? Bueno, en primer lugar, hermanos, cuidar y guiar el andar precisamente de esas personas que te van a ser asignadas paso a paso. Esa es tu tarea, esa va a ser la función que tú tienes. Tienes que cuidar y tienes que guiar el andar de ellos. En primer lugar, lo vamos a hacer orando por ellos constantemente. Esa es tu tarea, esa es la labor que Dios te entrega en tus manos, hermanos. Tú tienes que orar por ellos constantemente. Y en segundo lugar, tendrás que estar hablando con ellos por teléfono. Y cuando ya se pueda, porque ya se haya liberado toda esta situación de la pandemia, bueno, cuando ya puedas, tendrás que reunirte para hablar con ellas periódicamente. Entonces lo puedes hacer tanto en ese tiempo por llamadas o cuando ya se reúnan, lo puedes hacer semanalmente o lo puedes hacer más espaciado, ¿no? Tú tendrás que organizarte en tus tiempos, pero lo que sí les pedimos es que no pase de un mes. Que no pase un mes y no has hecho contacto con ninguno de tus discípulos, perdón. Entonces tendrás que organizar tus tiempos, y hacer ese contacto de manera semanal, quincenal, a las 3 semanas, etcétera, pero sí les pedimos enfáticamente, hermanos, que no pase de un mes.
Y al llamar o al hacer ese contacto, tú lo puedes hacer preguntando o comentando los temas de los videos, ¿verdad? Y viendo cómo están también en todas las áreas de su vida. Ahí será un tiempo en el que Dios te podrá dar dirección y precisamente la hoja de preguntas que vamos a enviar te van a ayudar en este propósito. En tercer lugar, hermanos, tendrás que estar en comunicación por mensajes ahorita en este tiempo, ¿verdad? Tendrás que desarrollar una relación con esa persona, conocer qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está sucediendo en cada una de las áreas de su vida, y a través de eso, hermanos, pues tú estar dándole, como lo mencioné hace un momento, estar dándole la dirección a través de las Escrituras. En cuarto lugar, también tendrás que observar, cuando ya podamos reunirnos, tendrás que observar si se están congregando y animarles si no han podido congregarse, ¿no? Ahí tú tendrás que conocer las razones por las cuales no se ha congregado, y tendrás que recordarle también de eventos especiales en la iglesia cuando tenemos las reuniones o los festejos en nuestra congregación. Tú tendrás que estarle recordando de estos eventos especiales, tendrás que recordar su cumpleaños también y mandarle un mensaje de felicitación, tendrás que recordar fechas especiales para ellos también, y igual estar al pendiente de sus vidas, cuidando de ellos a cada paso, con el fin de que precisamente se puedan lograr hábitos en su vida. Esa es tu tarea. Y en quinto lugar, hermanos, también tendremos que brindar la confianza para ser buscados cuando surja una necesidad en esa persona. Que si ellos tienen una necesidad por alguna circunstancia dura en sus vidas, que ellos puedan tener la confianza de buscarlo, ¿verdad? Cuidando, claro, de no hacerle muy dependiente, como lo dije hace un momento, cuidando de no hacerles dependientes de nosotros, sino de Dios. Que ellos, en primer lugar, antes de llamarte o buscarte a ti, puedan buscar a Dios. Pero eso es un proceso, eso tendrá que llevar tiempo de entrenamiento donde tú precisamente les puedas transmitir esto. Que ellos en sus momentos duros, difíciles, puedan buscar a Dios. Puedan buscar a Dios en primer lugar. ¿Sí? En sexto lugar, tú tendrás que conocer también sus intereses, tendrás que conocer sus gustos, podrás conocer a su familia cuando se dé la oportunidad, etc. Y tendrás que invertir también lo necesario para fomentar una relación cercana con esa persona. A veces tendrás que darte tu tiempo para hablar con ellos, a veces tendrás tal vez que dar hasta de tus recursos para poder juntarte con ellos. Entonces, eso ténganlo presente, tendremos que invertir lo necesario para fomentar una relación cercana con esas personas. En séptimo lugar, tendrás que buscar la convivencia con esa persona para fortalecer precisamente la relación, incluyéndole, claro, en nuestras propias actividades, en lo que sea posible. Que de esa manera, hermanos, se va formando, ¿no?, ese lazo, se va formando esa hermandad, esa camaradería, esa unidad, esa coinonía. Y habiendo entonces comprendido pues esta nueva tarea, hermanos, que tenemos ahora por delante, estaremos dando inicio ya la próxima semana, para que estemos apercibidos de eso y estemos al pendiente. Vamos a estar dando inicio a la próxima semana. Este domingo nuestro pastor estará anunciando que alguien hará contacto con cada congregante con el fin de irles guiando en un discipulado personal. Entonces estemos también atentos de esto para que de esa manera nos demos cuenta de que toda la iglesia ya va a estar siendo notificada por nuestro pastor. Nosotros, mi esposa y yo, estaremos enviando el primer video donde se les explicará precisamente a las personas que serán discipuladas el propósito de la mentoría. Este será el primer tema que vamos a estar abarcando. Entonces lo vamos a enviar ya la próxima semana. Y ahí vamos a estar explicando de una manera clara a cada una de las personas que van a ser discipuladas, pues el propósito de tener un mentor, de estar bajo una mentoría. Cada discipulador, hermanos, va a crear, lo vuelvo a repetir, cada discipulador va a crear su grupo de WhatsApp con las personas que se les van a asignar. Y cada uno de ustedes como discipuladores tendrá que enviar el video y comenzar a contactar por teléfono a las personas asignadas. Eso ya ustedes lo programan durante su mes, en una agenda, pueden anotar ahí qué día van
a llamarles o que van a enviar mensajes a sus discípulos. Y para terminar esta plática, hermanos, también quisiéramos animarles a que como iglesia, hermanos, como personas que hemos alcanzado ya cierta madurez, al habernos comprometido en el servicio de alguna manera, porque al hacerlo es una señal de que hemos madurado, de que hemos crecido, queremos animarles a que podamos responder al llamado y al mandato que Dios hace. Él fue muy claro cuando dijo, vayan y haced discípulos, ¿verdad? Entonces les animamos a cuidar de otros hermanos más pequeños en la fe y a comprometerse para hacerlo de una manera fiel. Hermanos, que podamos no solamente mirar y cuidar nuestro entorno personal, ¿verdad? Pensando que nuestros sueños, nuestras metas en la vida es lo único que debe de ocupar mi tiempo. Hermanos, no solamente veamos eso. A veces, cuando estamos muy enfocados en lo nuestro, nuestros problemas, nuestros sueños, aquello que perseguimos o a lo que dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo, hermanos, eso puede quitarnos realmente el propósito por el cual Dios nos salvó y nos llamó. Dios tiene que permitir que estos sueños de alguna manera sean destruidos, hermanos, para que pierdan su atractivo idolátrico en nosotros. Y si es así, que el Señor lo haga. Pero que no estemos enfocados solamente en las cosas de nosotros, sino que veamos el propósito por el cual el Señor nos llamó y podamos comprometernos con el llamado que Él nos ha dado de hacer discípulos. Timothy Clinton, en su libro Un cristiano consejero competente, menciona esto. Él dice, anhelo que nuestros sueños sean destruidos o perdidos o robados. Estamos en peligro de nunca ser libertados para seguir nuestro primer llamado en la vida. Amar a Dios y a los demás con toda nuestra fuerza. Es un reto muy fuerte, muy grande que tenemos. Hermanos, si estamos atados a lo nuestro solamente, podremos volvernos de egoístas y las demás personas nos van a importar poco. Hermanos, nuestra iglesia necesita ser discipulada. Y esta no es solo labor del pastor, no es solo labor de los ancianos, de los líderes, del consejo. Es un llamado y es un mandato de Dios para todos los que hemos sido salvados por el Señor. Es un mandato de Dios. Es muy difícil, hermanos, que una sola persona pueda cumplir con esta misión. Eso es una tarea titánica. Es muy difícil que una sola persona pueda cumplir esta misión. Todos los que estamos en este grupo de discipuladores podemos contribuir a cuidar de 2 o de 3 personas o tal vez más, ¿verdad? Podemos contribuir a cuidar a estas personas en nuestra iglesia de una manera responsable, como otros también han cuidado de nosotros, ¿verdad? Hermanos, nuestro fruto será ver en un futuro a esos discípulos precisamente discipulando también a otros. Y habiendo cumplido con lo que dice Efesios, Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miguel Núñez dice que el trabajo de los pastores es quedarse sin trabajo. ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Bueno, se lleva a cabo equipando a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, seamos una iglesia que cuida, que guía a las ovejas que Dios ha traído para formar en ellos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oramos que Dios nos ayude a vivir buscando las cosas eternas y no las de este mundo. Que podamos valorar las cosas que tienen precisamente un valor eterno y sabiendo que las no eternas, hermanos, son cosas inservibles, son cosas pasajeras. Entonces, estaremos también enviándoles algunas pequeñas enseñanzas sobre lo que es el discipulado, lo que implica, cómo podemos hacerlo, etc. Mensualmente lo vamos a estar haciendo para que vayamos creciendo también en el conocimiento de este tema y podamos irlo aplicando en nuestras vidas con nuestros discípulos. Nosotros vamos a estar comunicándonos con cada uno de ustedes, hermanos, para darles a conocer a las personas que van a estar a su cuidado y para notificarles también quién va a cuidar de cada uno de ustedes.
Entonces nosotros nos vamos a comunicar con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, reciban muchas bendiciones, reciban un gran abrazo todos ustedes, y recuerden que damos a sus órdenes, mi esposa y yo, para cualquier duda, cualquier situación en la que ustedes necesiten dirección. Que Dios les bendiga. Oren por favor que Dios nos dé en este tiempo de su sabiduría a todos nosotros que estamos en este grupo, para que lo que vamos a hacer, esta etapa de discipulado de toda la iglesia, sea un tiempo de mucha bendición, sea un tiempo de crecimiento en el conocimiento de la palabra, y sea un tiempo de madurez en el conocimiento del bien y del mal, como dicen las Escrituras. Que Dios les bendiga a todos.